when I ruled the world. That was when I ruled the world. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, along with the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Mirror, mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never, never an honest word. And that was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait. Buenas tardes. Va a estar a cargo del señor Gustavo Sterz, que es escritor y historiador. Está abocado al estudio de los eventos trágicos en el mundo con consecuencias nefastas sobre las sociedades. En este caso va a exponer precisamente sobre el caso del accidente de Chernobyl,
analizando la situación sociopolítica que dieron como resultado a la crisis del accidente. Y también hablará sobre las consecuencias en Sí, la sociedad. exactamente. Ya tiene muchas exposiciones al respecto de este caso. Incluso, bueno, no es el único caso que estudias y que presentás. Acá también se ponen los libros escritos sobre varios de los casos que están a disposición después para que lo quiera ver. Bueno, le doy inicio a esto, pero creo que Miguel tendrás decir unas palabras. Buenas tardes. No, yo simplemente, bueno, en nombre de la comunidad ucraniana en Argentina, siento al Colegio de Ingenieros por tener el interés de difundir esta tragedia. Lamentablemente es muy real hoy por el riesgo nuclear que hay en Ucrania con la guerra, con la invasión rusa, ya que hay centrales nucleares que están ocupadas y por otro lado, bueno, hay otras que no están ocupadas pero que están operando. Y bueno, de sufrir un ataque o algo, las consecuencias, bueno, Gustavo va a poder explicarlo mejor. Bueno, muchísimas gracias por dar la posibilidad para poder difundirlo esto. Buenas tardes. Gracias. Bueno, Gustavo, adelante. Bueno, a todos, te escucha bien ahí, ¿no? Yo también quiero hacer un enorme agradecimiento al Colegio de Ingenieros por la posibilidad de estar acá. Quiero agradecer también, como siempre, a la Fundación Taras Shevchenko, Fundación de Cultura Ucraniana en Argentina, que está siempre pendiente de las actividades de Ucrania, las conmemoraciones que no son pocas, lamentablemente. En mi caso personal quiero hacer un enorme agradecimiento a Miguel Kluba, que gran amigo que se sienta ahí porque es un gran ucraniano que me convoca siempre para difundir muchos de los eventos más importantes de esa querida comunidad. Yo soy polaco, de familia polaca, pero estoy muy ligado a Ucrania por muchos motivos personales y familiares también. Más allá de eso, lo que vamos a ver es un tema de lesa humanidad. No hay otra forma de definirlo. Si yo fuera un periodista de un medio amarillento, de los que salen en la televisión, y quisiera vender entre comillas, esta disertación de hoy, podría decir que en los últimos 65 millones de años, en el planeta Tierra, mucho antes que el hombre, obviamente, los dinosaurios, 65 millones de años, digo, y digo bien. Hubo muchas catástrofes en la Tierra, muchas, pero hubo dos que son las principales, las peores. Una es el famoso meteorito que cayó en Yucatán, en México, hace 65 millones de años y acabó con la vida de los dinosaurios. Cambió el planeta para siempre, por la magnitud que tuvo el impacto. La segunda, el accidente nuclear de Chernobyl. Cualquier otra cosa que piensen ahora, cualquier evento que se les ocurra, natural o humano, va a estar siempre por debajo y no por encima del accidente nuclear de Chernobyl. Digo Chernobyl y me comento, no digo Chernobyl porque el nombre que todos sabemos de Chernobyl es la rusificación del nombre. En ucraniano se dice Chernobyl, yo bueno, adhiero obviamente a la campaña que hace años han sacado para que Ucrania defienda sus nombres propios en detrimento del invasor que es obviamente la Federación Rusa. Así que Chernobyl, salvo error o omisión de mi cerebro, va a ser como me voy a dirigir ahora. Y digo bien, porque a veces en algunas charlas al principio me decían, no, pero no se olvide la bomba atómica, no se olvide de esto, no se olvide... No, no me olvido. Lo que pasa es que se estipula hasta el día de hoy que el equivalente del accidente nuclear de Chernobyl es de aproximadamente 500 bombas atómicas de Hiroshima. Lo que pasó en Chernobyl, esa nefasta madrugada del 26 de abril del año 86, fue el equivalente a 500 bombas atómicas de Hiroshima, una al lado de la otra. ¿Y saben qué es lo peor? Que pudo haber sido infinitamente peor. ¿Y saben qué es peor aún? Que puede ser infinitamente peor ahora o en un futuro próximo o más lejano y no lo sabemos. Y peor aún, no lo podemos evitar hoy en día que llega a pasar algo así. Esa es una de las cosas que quiero comentar como objetivo de la charla. No voy a hablar de un tema que pasó. Chernobyl no pasó, lo que pasó fue el accidente. Chernobyl no pasó, no concluyó. Y quizá no concluya nunca, al menos hasta dentro de 260.000 años, que se estipula que van a degradarse
los últimos elementos más cancerígenos y más pesados. 260.000 años habrá que esperar para ver un Chernobyl limpio. No va a haber nadie, quizá no haya humanidad, o muy probablemente, no lo sé, pero que sí, a este paso no, pero fue tan devastador que merece esta charla y muchas más, pues es un tema muy actual, a mi entender, que hay que difundir para saber dónde estamos parados. Por dónde estamos parados en un volcán. Y, insisto, no lo podemos hoy manejar con la tecnología que tenemos hoy en día. Como todo accidente tiene una historia, brevemente les quiero comentar, nos vamos a ubicar a fines de la década del 60, Guerra Fría, Occidente, Nixon de presidente de Estados Unidos, Brezhnev, Unión Soviética, una Guerra Fría muy importante, energía nuclear que ya existía en el mundo. De hecho, había en la misma Unión Soviética varias centrales. Se operaba la de Leningrado y la de Kursk, por ejemplo. Pero hubo un proyecto de hacer una central nueva, muy fuerte, muy potente, para dar energía a la parte occidental de la nación. Hablamos básicamente de lo que es Ucrania y Bielorrusia, básicamente Ucrania. Ahora bien, este es el mapa de la desaparecida Unión Soviética. Ahí es enorme, era una gran parte del mundo era esto. Fíjense lo que es este mapa. La tierra más rica, más fértil, más poblada, más importante, con más centros urbanos de importancia y más cercana, incluso, las grandes capitales de Europa era esta zona, donde se supone no habría que poner una central nuclear de este tipo. ¿Por qué? Bueno, por el tremendo impacto que podría haber si llegara a pasar algo. Como esta gente, de tanto defecto que tenía, era soberbia también, simplemente pensaron que no iba a pasar nada. Entonces la hicieron aquí, donde tengo el mouse ahora, exactamente ahí. Ahí está Chernobyl. Fíjense, acá está Polonia, Alemania, Hungría, Eslovaquia. Acá no hay nadie. En toda esta área hay menos gente en el partido de La Matanza. En toda esta área hay menos gente en La Matanza. Acá tampoco. Acá un poco menos. Acá sí. Hay centros poblados y además una nación, Ucrania, muy fértil, con mucha riqueza agrícola. La central se construyó a 114 kilómetros de Kiev, de la capital de Ucrania. O sea, 2 viajes de acá a La Plata. Y pudo haber sido peor. La idea original era hacerla a 30. Si se hubiera concretado esa idea original, hoy la capital de Ucrania, Kiev, y sus 3 millones de habitantes no estarían. Habrían sido evacuados. Era una ciudad fantasma. Y acá empezamos con los problemas y con los errores. Con Chernobyl hay un gran debate todavía sobre errores humanos o técnicos. Yo me permito, es mi idea, la quiero comentar nada más. Para mí, en definitiva, son todos errores humanos. Porque un error técnico, ¿qué es? Un reactor mal hecho. Acá pasó, lo vamos a ver. Es un reactor diseñado por seres humanos, en definitiva. Por lo tanto, de alguna manera, todo tenía que ser un error humano, hasta un error técnico también. Esta fue una pésima decisión de poner aquí, justamente ahí, una planta nuclear con estas características, una planta grande, pesada, que tuvo 4 reactores RBMK-1000, ahora vamos a ver cómo funcionan, mal diseñados, con muchos problemas. La idea original era peor, iban a ser 6 reactores. 6 se iban a hacer, se hicieron 4. Obviamente después no se hizo más nada. En un país normal, que no era este, en un país normal, cualquier otro, cuando hay un proyecto de esta envergadura de parte del gobierno, se supone que en mayor o menor medida el gobierno convoca a las mentes más eminentes, ingenieros nucleares, físicos, etcétera, para abordar un proyecto y ponerse en mayor o menor medida a su disposición, para ver cómo se implementa. Hablamos de energía nuclear, no hablamos de un kiosco, ¿se entiende? Bueno, acá no pasaba eso. Acá pasaba todo lo contrario. ¿El gobierno qué hizo? Convocó a la gente más eminente para sentarla del escritorio del otro lado, decirle qué se iba a hacer, cómo se tenía que hacer, cuánto iba a costar, qué plazo y nada más. Le dio la mano y nadie dijo nada, porque estamos en un lugar donde nadie decía nada, porque no se podía decir nada, porque decir algo equivalía a que tendrían justamente acá, a Siberia, del cual casi nadie volvía. ¿Se entiende? Esto es literal, no es una idea mía. Y ya seguimos mal, empezamos mal, pero seguimos peor. Pero que eso tranquilo, se va a poner mucho peor todavía esto. Entonces, ¿qué pasa? Para ahorrar material, los ingenieros y demás gente que diseñó el reactor
reactor fue diseñado por Víctor Brujanov, pero no trabajó solo, por supuesto, ¿no? Esto me costó creerlo en su momento, ahora ya lo he confirmado miles de veces, pero tuve que chequearlo, me acuerdo, hace muchos años cuando empecé con este tema. Me costaba creer que para un reactor nuclear, para el techo del reactor nuclear y las turbinas, se usó bitumen. Bitumen, para el que no lo sabe, es asfalto, un material que viene del petróleo. Es altísimamente inflamable. Para el techo de un reactor nuclear usaron bitumen. Usaron un material inflamable. ¿Para qué? Para ahorrar costos. Esto era un gigantesco cromañón, obviamente. Pero esto no es nada, esto recién empieza. Se diseñaron reactores que se fueron inaugurando en la planta cerca de Chernobyl, y era tan grande el proyecto que se fundó una ciudad nueva para abarcar a la gente que trabajaba, trabajadores, ingenieros, familias, que fue la ciudad de Pripyat, que llegó a tener 46.000 habitantes, una ciudad bastante importante y muy nueva. Esta ciudad tiene un triste récord que ojalá nadie se lo quite nunca. Es la única ciudad en la historia de la humanidad que murió adolescente. No llegó a la edad adulta. Fue fundada en febrero del año 70 y murió porque murió en abril del año 86. 16 años de existencia en la ciudad de Pripyat, la más breve en la historia del hombre. Claro, la gente quería trabajar ahí, vivir ahí, se vivía bien, se ganaba mejor. Ahora bien, estos reactores se van inaugurando, el último es el 4 justamente, el año 83 se inaugura en diciembre. Los reactores 1 y 2 no tenían edificio de contención. Es decir, si había un problema, una fuga, no había cómo acapararlo. Los 3 y 4 tenían, pero era deficiente. Si fuera poco, los 4 no tenían un buen sistema de evacuación para la gente que trabajaba. La idea, cuesta creerlo también, pero es así, había un problema en la planta, había que ir hacia arriba, hacia el techo. Básicamente, yo me pregunto qué hace la gente en el techo de un reactor con varios metros de altura. Y siendo un estado tan patético, con un régimen tan particular, donde la vida humana es lo que menos valía, y aparte era un país que vivía espiando y con secretos militares de todo tipo, se me ocurre que la idea era que la gente se tire del techo y que no pueda salir del reactor si hay un problema. ¿Para qué? Para no contar lo que pasó y Occidente no sepa si hubo un problema. Pues es un país de propaganda la Unión Soviética, era un país de propaganda. Este país no pasaba algo porque pasaba. Pasaba algo si el gobierno decía que pasaba. O sea, si hubo un accidente, el gobierno no lo dijo, no hubo un accidente. Esta fue la prueba de eso. Pues esta gente se negó al principio. Pero fue tan abrumador, se veía del espacio, que no se pudo contener más. Pero la idea era negarlo. De hecho, se gastó más tiempo, energía y dinero en negar esto que en solucionarlo. Que fue la segunda parte del accidente. Ahora bien, tenemos hasta ahora una zona pésimamente elegida, una planta construida rápidamente, con bajo presupuesto, sin cuestionar nada, reactores sin contención adecuada, con material de petróleo en el techo y las turbinas, y con gente que no era tan idónea en muchos casos para trabajar. Pero ¿qué pasa? En un país así se trabajaba en forma vertical, se dividía en forma jerárquica. Mucha gente era amiga de alguien del partido y trabajaba en el reactor nuclear. Y cobraba un sueldo, ¿se entiende? Esto se notó bien en el momento del accidente. Y no había tanta gente idónea para tomar decisiones e impedir lo que iba a pasar. Vamos a adelantarnos un poquito, el día 25 de abril, el día anterior. Ese día, en el reactor número 4, se iba a realizar una prueba de seguridad, una tontería, una prueba rutinaria, que consistía en lo siguiente, era muy sencilla para gente con este conocimiento. Cortar el suministro de la turbina número 8, desconectar el reactor de la red principal y ver cuánto tiempo al alinearse la turbina iba a poder bombear agua, hasta que se prendan los motores diésel de repuesto, que tardan 40, 50, 60 segundos como mucho. Era esto una pavada. Es como una electricista que va a la casa, corta la luz, cambia un cable, vuelve a dar corriente y se va a la casa. Es esto. El equivalente a esto. Un plomero que va, corta el agua, cambia un caño, lo arregla y se va a la casa. ¿Qué podía pasar? Nada. No podía pasar absolutamente nada. Con el detalle que esta prueba tan sencilla se tendría que haber hecho antes de la parte operativa del reactor, la parte preoperativa. ¿Qué pasó? No se hizo. No hizo acá en ningún reactor parecido tampoco. Este reactor, RBMK1000, era el más
popular de la Unión Soviética, un reactor muy vetusto, grande, pero que va a tener tremendas fallas de diseño que van a saltar después. El gran problema va a ser ese, justamente. Ahora bien, la prueba del 25 se empieza a hacer. ¿Cómo se hace la prueba? El reactor RBMK-1000 estaba diseñado para trabajar a unos 3.000, 3.200 megavatios. Hay que bajar la potencia del reactor. ¿Cómo se baja la potencia? Yo en un reactor nuclear tengo varias maneras de poder hacerlo. Acá hay un par de imágenes de ver cómo funciona. Son las barras de grafito, que van a ser fundamentales después porque van a estar mal diseñadas. Esto es patético, pero van a estar mal diseñadas, uno de los tantos errores de diseño, y van a ser causales en parte del problema que hubo. Esos son los canales de las barras insertadas para moderar la potencia. Fíjense lo que era el techo del reactor, el techo de la planta del reactor. Acá hay una persona. Y acá hay 211 barras de control. Uno dice barras, se imagina algo chiquito, eran mastodontes de 380 kilos cada una. Y acá canales donde pasar el combustible refrigerado. ¿Cómo bajo la potencia? Acá se ve el reactor, una maqueta, es esto del reactor número 4. No se diferencia mucho el reactor común de carbón. No se diferencia la forma que produzco la energía. No con carbón, sino con energía nuclear. 1 kilo de uranio equivale a 3 millones de kilos de carbón. Era conveniente la energía nuclear, por supuesto que lo era. Pero lo es cuando anda bien. El agua refrigeraba justamente esta parte, o sea, las fisiones. Yo un reactor produjo fisiones. Se divide el átomo, tengo más neutrones, tengo justamente más fisiones a su vez, más calor, más potencia. Básicamente es eso. Yo, por ejemplo, estoy en un colegio de ingenieros, sé que todo, pero hay gente por ahí no es ingeniera y lo comento también, pero eso todo en la mano. No está mal saberlo tampoco. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo que controlar el número de neutrones para bajar la potencia. ¿Cómo lo hago? Tengo varios elementos. El agua es uno. El agua es un refrigerante natural. Tengo mucha agua, me controla eso. ¿Por qué? El agua es un absorbente neutrónico. Y absorbe neutrones. Tengo menos neutrones, tengo menos fisiones, menos calor, menos potencia. Luego tengo las barras de control, lo que mostré antes. Esas barras están hechas de grafito y boro. El grafito es un moderador. Está usado como moderador. ¿Por qué? Cuando tengo fisiones, los neutrones nuevos salen después a una velocidad muy alta. Unos 20.000 kilómetros por segundo. No me sirve eso para seguir trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que moderar la velocidad. ¿Cómo lo hago? Con grafito. Ralentizo el movimiento y me sirve para seguir creando fisiones. Inserto barra de control del reactor. ¿Qué hago? Inserto el grafito y las barras, me baja el número de neutrones. Tengo menos calor, menos potencia. Quiero subir la potencia, saco barra de control. Hicieron acá, insertaron barras, como corresponde. Y todo transcurrió bien ese 25 de abril a la mañana. ¿Qué pasa? A las 8 de la mañana cambia el turno. El turno de noche y el turno de día. ¿Qué era lo que está bien hacer la prueba realmente? ¿Qué es lo que pasó? Siguieron bajando la potencia, pero hubo una llamada fatídica a las 2 de la tarde del operador de Cape que les pidió que no sigan con la prueba. ¿Por qué? Una central de carbón había salido de funcionamiento, una avería tuvo, y tenía miedo que Kiev se quede sin energía. En un país normal, para un visita con esto, le hubieran dicho, lo siento mucho, empezó la prueba del reactor, esto no es un chiste, no podemos suspender la prueba. Es mejor se quede sin electricidad que hay un día a suspender la prueba que el reactor quede inestable. ¿Qué es lo que pasó? Como acá se obedecía, y no se cuestionaba, dijeron, bueno, no hay problema, la prueba se suspende. Siguió la energía a media potencia, ¿y qué pasa? A las 4 de la tarde cambia el turno nuevo. Va a turno de día, viene el turno de la tarde. Y no tienen idea cómo hacer la prueba. ¿Por qué? Porque se había hecho la prueba antes. ¿Qué va a pasar? No pasa nada. El reactor va a seguir a baja potencia. ¿Qué es lo que pasa? Este reactor, tanta falla que tenía, también tenía una, que era que se volvía muy inestable cuando estaba a baja potencia durante mucho tiempo. Es a las 11:15 de la noche, un poquito antes, llaman de que está normalizada la central de carbón. Por lo tanto, podían retomar la prueba. Y es lo que van a hacer. ¿Qué hacen? Siguen bajando la potencia. Está en 1.600 megavatios, baja a 700. ¿Qué era lo ideal para hacer la prueba? ¿Qué pasa ahora? 12 de la noche, cambia el turno de nuevo. Se va el turno de tarde y viene el turno de la noche. ¿Qué es donde va a pasar todo esto? El turno de la noche entra, a 12 de la noche, le dicen, hay que hacer la prueba, y no entendían nada. Porque nadie sabía cómo hacerlo. Además, estaban leyendo escondidas instructivos de cómo hacer la prueba de seguridad, porque no sabían. Para colmo,
porque todo se concatena a veces. Esta es una imagen de Alexander Akimov, era el jefe operativo del turno nocturno, 33 años tenía. Este nefasto personaje, acá está en la vida real, acá en la serie de HBO, muy buena, no sé si la ven de Chernobyl, si no véanla porque es excelente. Tiene errores puntuales, pero no eso amerita la serie. Anatoly Dyatlov era el ingeniero de más alto cargo esa noche del reactor. Iba a ser el gran responsable de este desastre. ¿Por qué? Porque iba a insistir en hacer la prueba con un reactor que estaba desestabilizado. La gente no sabía nada, se lo dicen, con mucho temor, una persona muy soberbia que aparte insultaba a la gente permanentemente, denigraba a la gente que trabajaba para él, y los amenazaba con echarlos o mandarlos a Siberia, lo cual era muy malo en ese momento. Entonces nadie le cuestionaba nada. ¿Qué es lo que va a pasar en el reactor? Desde las 12 de la noche del día 25, ya 26, hasta las 0:28, casi media hora, no va a pasar nada. Nadie toca un botón por miedo. Pero ¿qué pasa con la potencia? Que estaba a 700 megavatios, baja a 530. Esto no tiene que haber pasado. ¿Qué es lo que estaba pasando? Y la persona que pasé recién se dio cuenta que estaba envenenando con xenón. El xenón es un gas que se produce naturalmente en el reactor. ¿Qué es lo que pasa con el xenón? Es un absorbente neutrónico, me absorbe neutrones. Me sirve para bajar la potencia del reactor. Ahora, cuando tengo baja, no me sirve para nada. Al contrario, menos potencia, más xenón se me produce, menos fisiones, me baja más la potencia, es un círculo vicioso. Cuando produzco xenón y tengo el reactor a tope, no hay problema, lo voy quemando. Pero acá estaba mitad de potencia y menos todavía. ¿Qué pasa? Alexander Akimov, la persona que pasamos, el ingeniero, le dice al superior que el reactor estaba siendo envenenado con xenón y no se podía hacer la prueba. O aparte, los manuales decían que no se podía hacer la prueba en esas condiciones. Y a todos lo insulta, lo trata de inepto, y dice que la prueba se va a hacer igual con el reactor en esa potencia o con la que hubiera falta. ¿Qué es lo que pasa entonces? Te piden permiso, esto fue trágico, y después fue otra falla de diseño, que es esto lo que voy diciendo, ¿no es cierto? Una falla y otra. Cuando le piden permiso para pasar el control del reactor de modo automático o manual, para manejar la barra de control más adecuadamente de a una, la potencia, que ya era muy baja, para la prueba 530 se desploma a 30. Baja a 30 megavatios, o sea, muy baja la potencia. El reactor se volvía completamente inútil con esa potencia. Obviamente él se estaba mirando con xenón. Cuando después de insultar un rato largo, este buen hombre de Dyatlov, le dice, bueno, suma la potencia como sea y la prueba la hacemos a como de lugar. ¿Qué es lo que hace? Durante media hora, Akimov y Toptunov, su compañero, de solo 26 años, se pelean con el reactor, literalmente extraen todas las barras de control salvo 6. Extraen 205 barras. Aún en un país sin cultura de seguridad como era este, había un manual que decía estrictamente que no se podían sacar más de 30 barras del reactor, para que no se vuelva peligroso. Sacaron 205, dejaron 6. Esto violaba todos los protocolos que ya a esta altura estaban todos totalmente violados, ¿no es cierto? Pero, por si fuera poco, los parámetros de las alarmas termodinámicas estaban sonando. ¿Por qué? Porque el reactor andaba mal. ¿Qué hicieron para que no moleste la alarma? La desconectaron. No sé si se entiende. Yo tengo un auto, no un auto, tiene una alarma el auto. ¿Para qué? Para que suene si hay un problema. Si no, ¿para qué tengo la alarma? Si yo saco la alarma del auto para que no me moleste, para eso no tengo alarma. Si en una casa hay una alarma es para que suene si hay un problema. Y acá hablamos de un reactor nuclear. Estaban sonando las alarmas, las desconectaron. Y a todo ordenó que se desconecten para no interferir con la prueba. Pues todo iba a estar bien. Entonces los preparativos, y a las 1:23:04 segundos del 26 de abril comienza la prueba propiamente dicha. Un operador, Kirchner, corta la energía de la turbina número 8 y empiezan a ver cuánto tiempo tardaba el motor diésel, los dos motores diésel, en entrar en operación. ¿Qué es lo que va a pasar? La turbina se ralentiza. El agua sigue circulando a menor velocidad y se calienta muy rápido. ¿Por qué? Un error de diseño. Esto es como andar en bicicleta. Yo ando en bicicleta, dejo de pedalear, no clavo el freno. Lo sigo, por inercia, obviamente. Acá es lo mismo. Lo que no sabían es que el agua iba a hervir rápidamente por una gran falla, otra más falla de diseño. Entonces, ¿qué pasa? El agua al hervir, yo no es un absorbente neutrónico, no me come neutrones. Tengo más neutrones, tengo más fisiones, tengo más calor, más potencia. Y el xenón
tampoco me va a servir, porque más potencia lo voy quemando. Por lo tanto, un gran físico, lo vamos a ver después, que fue Legasov, lamentablemente no dejaron intervenir hasta el final de esta situación de crisis, y muy bien, en la fe está muy bien reflejado, con una esquemita de tablitas, color rojo y azul, calor frío, iba describiendo lo que pasó al reactor. En un momento pone todas las tablas de un lado, del azul. ¿Por qué? Yo estoy en un momento de crisis ahora, porque tengo una potencia muy baja, pero voy a tener un pico de potencia muy alto y muy rápido. ¿Por qué? Porque no tengo agua, hirvió, no tengo xenón, lo quemé. Bueno, uno diría, tengo la barra de control. No, no la tengo, la saqué todas, salvo 6, no tengo nada. En este momento estoy descompensado, tengo todo de un lado para subir el reactor, que es lo que querían antes, y nada para bajarlo del otro lado. ¿Qué va a pasar? En 40 segundos, o sea, en un minuto, menos de un minuto, se produce la catástrofe. Cuando ven el panel con las lecturas que se van duplicando rápidamente, no pueden hacer nada. A la 1:23, 40 segundos, cuando yo estaba en la lectura muy alta en 33.000 megavatios, o sea, 10 veces más de lo tolerable, Akimov, el ingeniero, hace lo que está preparado para hacer. Aprieta un botón que era el salvavidas del reactor. El botón de apagado automático, la AZ5, que se volvió famoso después de eso. ¿Qué era este botón? Bueno, cuando algo andaba mal, ¿qué hacía? Paraba en seco el reactor. ¿Cómo lo hacía? Insertaba todas las barras de control de golpe. Por lo tanto, no podía pasar nada, se compensaba el reactor inmediatamente. ¿Qué va a pasar acá? Aprieta el botón de Alexander Akimov, las barras bajan y se traban. Empiezan a chocar con los canales, se deforman, hacen un pico masivo de energía, el grafito y el boro, y no llegan hasta abajo. ¿Por qué? Los canales se habían deformado. ¿Por qué? Otra falla de diseño. Está mal hecho el reactor. Cuando insertan las barras, hace un ruido estruendoso, no bajan, hay un pico de energía más grande todavía, y estamos a las 21:23:40, cuando se apaga este botón, y 4 segundos después, explota el reactor. La primera explosión, con hidrógeno acumulado, sale despedido, parte la tapa del reactor, uno dice tapa y se imagina poner algo, pesaba 2 millones de kilos, 2.000 toneladas la tapa nada más, la parte como si fuera de plástico, por la fuerza que tenía. ¿Qué pasa? El combustible dañado entra en contacto con el oxígeno y se produce una tremenda explosión, la segunda, 4 segundos después, que vuela y expulsa a la atmósfera un montón de material inflamable, herbio, radiaciones de cicornio, grafito, uranio, 1 kilómetro de altura. Una bestialidad. Se había producido el peor accidente nuclear de la historia. En 40 segundos pasamos de un reactor con baja potencia a un reactor con un hoyo. En 40 segundos. Acá ves otro problema. ¿Qué hacer con esto? La gente que estaba adentro. Este buen hombre, Anatoly Diatlov, pensaba que pese a la explosión el reactor estaba bien. Lo mandó a trabajar. Le puso un barbijo, patilla de iodo, sigan trabajando, no pasó nada grave. Esta gente manejaba un reactor nuclear. ¿Qué pasó? Hay un incendio. Claro, el núcleo se quebró. El núcleo era una bestialidad de 1.700 toneladas de grafito, se quiebra, va hacia abajo y hay un fuego infernal. Había 2.800 grados en el núcleo de temperatura. Se fundía todo. Y como hay incendio, llaman a los bomberos de Chernobyl. Los bomberos vienen. ¿Y cómo vienen? Acá en descubierta. Como cualquier bombero. ¿Cómo viene un bombero? Me dijeron que hubo un incendio aparte. Chernobyl fue una suma de malos manejos, como vemos, pero aparte, todo fue diciéndose de a poco, en cuentagotas. Pasamos de un incendio, que es lo menos grave que hay, hasta un accidente nuclear. Pero el camino hay mucho trecho, ¿eh? Y no se dijo nunca entrar lo que había pasado. Los bomberos van y no apagan el fuego, porque no pueden. El fuego va a guardar 15 o 20 días. Como queden conmigo en su misión, los bomberos se meten más adentro todavía al reactor con las mangueras. Esos bomberos son desde Hiroshima los hombres que a más radiación en la historia se expusieron. Se quemaron enseguida. Muchos empezaron a vomitar, teniendo la cabeza, se sentían mal, tenían quemados los brazos, las piernas. No tiene sentido, tienen un traje bastante... Pero ese traje con la radiación no puede hacer nada. Se calcula
En ese momento la radiación se medía en Roentgens, una medida que ya no se usa más hace años, se usa los ciber, pero eso no es lo que importa. Lo que importa son los números. ¿Qué es un Roentgen? Bueno, una persona normal puede recibir, o es conveniente que reciba menos de 2 Roentgens por año. Con una sola exposición a 100 Roentgens por hora, una persona se muere. Acá están expuestos a 25.000 Roentgens. 25.000 quizá más porque no se pudieron medir en realidad. Se calcula estimativamente. Esos bomberos murieron todos. Fueron al hospital número 6 de Moscú, se hizo tristemente célebre, una muerte horrible, después de días, semanas. Un bombero fue el más conocido por esta es una imagen de la serie de HBO, bastante bien hecha, como les decía. Estas son imágenes parecidas al reactor, de cómo quedó el número 4. Ahí pasaron un poquito. Este bombero, Valery Ignatenko, hizo muy conocido por la serie de Chernobyl y otros libros también. Ella Ludmila, la mujer. ¿Qué es lo que pasó? Ludmila estaba embarazada. Cuando el marido es enterrado con las quemaduras, no lo dejan verlo. Y ella sobornaba a las enfermeras con algo de plata o un postre para que lo dejen pasar a ver al marido. Yo abrazaba y estaba con él, lo cual no era aconsejable, obviamente. Ludmila va a tener su bebé al final. Y va a vivir 4 horas. El bebé nace, vive 4 horas y se muere. ¿Por qué? Es como si hubiera absorbido la radiación de la madre, le hubiera salvado la vida. Nace con radiación y se muere a las 4 horas. Es uno de los tantos casos que hay, por supuesto. Ya estamos, no, recordatorio que se hacen. Esta es justamente la tumba de Ignatenko. Este es un mapa posterior, que es un poco chico, pero se llega a ver. Esta zona está en rojo y en naranja. Al menos la zona tendría que ser totalmente inhabitable. Totalmente inhabitable. Y viven más de 5, 7, 8 millones de personas que están expuestas hoy a la radiación, inclusive hoy en día, que van a estar por 250.000 de años. Conforme pasa el accidente, empieza otra batalla. Cuando no pagan el incendio los bomberos, porque no pueden apagar, tienen que ir a Moscú. El gran problema. ¿Y qué decimos a Moscú? Ahí no se puede decir nada. No puede haber errores. Pero la cocina se podía disimular. Entonces llaman y dicen que hubo un accidente. Ya no un incendio, ya un accidente. No dicen nada de nuclear. Un accidente. Moscú pregunta si era grave. Dijeron, no, seguramente no. Bueno, mandan gente para tomar mediciones de la radiación. Toman mediciones con dosímetros manuales que medían hasta 200 Roentgens. ¿Por qué hasta 200? Bueno, si con 100 era mortal, ¿para qué medir más? Si me da 200 porque hay un problema grave. ¿Y qué pasa? Donde tocan a 200. Era tan lineal la gente trabajando acá, tan lineal, que cuando estaban en planillas le ponían 200, 200, 200. Algún cerebro dijo, ¿y qué hay más de 200? ¿Cómo lo medimos? No sabemos, si nos da 200 el máximo y está todo 200, está un dosímetro industrial que medía mucho más, hasta creo que 5.000, no recuerdo exacto, y da el máximo. Conclusión, voy a hacer más todavía. Viene gente de Moscú y toma mediciones en Pripyat, en la ciudad, a la mañana siguiente. Y se quedan helados. Porque Pripyat tenía, en el ambiente, 12.000 veces el máximo tolerable para la vida. 12.000. Llaman a Moscú para dar esta pésima noticia. Y Moscú, en vez de hacer una evacuación instantánea de la ciudad, dicen, no, vamos a esperar a la tarde, por ahí baja. La radiación sube, no baja. Acababa de empezar. El reactor seguía humeando. ¿Por qué iba a bajar? No lo sé. No había motivo para que baje, iba a subir. A la tarde vuelven a medir eso que ha dado 12.000 sobre el máximo. Y da 600.000 veces más el máximo permitido. 600.000. No se podía vivir en Pripyat. ¿Qué hacen? Al día siguiente, al 27, una evacuación de la ciudad y un radio de 10 kilómetros, que no es nada, obviamente. Se evacúa toda la gente, todos los habitantes van en trenes, en ómnibus, fuera de la ciudad. Les mienten una vez más, les dicen, llenen bolso de mano, van a volver enseguida, en pocos días, no se preocupen. No volvieron nunca, ni van a volver nunca a Pripyat. Empezó otra batalla en Moscú, que no era cómo salvar a la gente, cómo ayudarla, cómo evacuar, ver el daño, sino cómo ocultar el accidente. Hubo reuniones, se invirtió tiempo, energía, dinero en cómo ocultar esto para que no se sepa y ver cómo se manejaba después. Además que ya en esta época había satélites americanos que desde el aire podían ver el calor que emitía la planta ucraniana. Imágenes rojas que daban un calor intenso porque había explotado. Ya no estaba más el tractor número 4, el techo había volado. Se podía ver del espacio. Y además Suecia dice lo que son los vientos, ¿no? El 27,
Un día después, la central de Forsmark en Suecia, los trabajadores, como hacían siempre, esperan el turno, van a la casa y se toman la medición de las partículas, que siempre daba nada. Ese día suenan los dosímetros. Había radiación en los trajes. La gente dice que hubo un problema en la central, seguramente. En la nuestra, de Forsmark. ¿Qué iba a pensar uno? Yo trabajo en la planta nuclear. Me tomo, tengo energía, tengo partículas. Bueno, pasó con mi planta, no. La planta estaba limpia. Van al aire, en el aire, mediciones, radiación. Un helicóptero con las nubes, más radiación. El viento venía del sur. Y pensaron, bueno, un accidente nuclear en la Unión Soviética. Ellos hablan con Gorbachov, que no sabía nada prácticamente. Y dice, hubo un problema en tu país. Hubo un problema grave. Estamos sintiendo nosotros. El viento hizo esto al principio, hacia el norte. Después cayó forma de flor, abarcó toda Europa, en mayor o menor medida, acá los países más contaminados, obviamente. Pero fue muy aleatorio, muy caprichoso. Gorbachov lee el programa Bremia, significa tiempo en ruso, un programa informativo que había en su momento, un escueto comunicado que hubo un pequeño accidente en Chernobyl que estaba todo controlado. Eso, por supuesto, no era así, pero Suecia alerta al mundo de lo que había pasado. Y acá empieza un tremendo problema. Al día siguiente, con la luz, la gente va a trabajar. Y nadie dice nada. O sea, los obreros, empleados técnicos, físicos, van al reactor número 1, al 2, al 3 y al 4. Porque el 4 tiene una pequeña extracción. Ven hacia arriba y no hay techo. El reactor está humeando. No le dicen nada. Van a trabajar. ¿Qué pasaba? Empezó una tremenda batalla en su momento para ver qué hacer con el reactor, que seguía humeando. Y entonces se trajeron los mejores, acá hay imágenes de los dosímetros, una imagen tremenda de Pripyat como quedó después, todo quedó como estaba. Juguetes rotos, colegios, puertas, todo quedó como estaba. Es una ciudad fantasma. Esta noche, en la medida que les indicaba antes, empezó un gigantesco ballet por el aire. ¿Qué quiere decir? Trajeron pilotos de Afganistán, estaban en guerra en ese momento, ¿se acuerdan? Muy experimentados para que desde helicópteros arrojasen una mezcla, una especie de burba, para intentar tapar parte de ese foco. Y otros equipos, ¿qué hacían? Tiraban desde arriba unas bolsas que tenían arena, plomo, dolomita, boro, materiales para intentar tapar ese gigantesco tapón del reactor, que era grande como media manzana, con bolsas de arpillera. Hacía falta muchísimas misiones, muchísimas bolsas, muchísima gente trabajando, que lo hicieron. Ahora bien, tenían que volar sobre el reactor humeante. ¿Para hacer qué? Hacer esto, abrir la escotilla, tirar las bolsas, cerrar la escotilla y volver. Había unos 60 grados promedio en lugar donde tenía que abrir la escotilla. Eso no era nada. El tema es que estaban sobre la radiación. El gobierno les dijo que no iba a pasar nada y aparte falsificó los números de la radiación, lo multiplicó por 5. Para sean más acordes. Ustedes piensan que fueron con un traje especial de astronauta, no fueron con nada. Algunos sin barbijo. Otros con un barbijo normal, como usamos con el COVID. Así como estoy yo, abrí la escotilla, llevaban las bolsas, cerraban la escotilla y se iban. Cada vez que un piloto abría la escotilla, se le cortaba la vida. Se le cortaba la vida. Hubo gente que hizo hasta 33 misiones por día. Hubo 1.800 misiones que tiraron 5.000 toneladas para tapar el reactor. El 13 de mayo, fíjense cómo avanzamos el tiempo, termina y se dan cuenta que no sirvió para nada. Al contrario, desplomaron lo que quedaba todavía a pie, la parte posterior, y hubo más salida de material radioactivo. A todo esto esta gente se contaminó, sufrieron todos secuelas y están, creo, a la altura casi todos muertos, si es que queda alguno. Bueno, el reactor iba ganando 1-0. Esta gente dijo, bueno, perdimos por arriba, vamos por abajo a ver si logramos algo. ¿Qué hicieron? Hay otro problema aparte de la combustión hacia afuera, el núcleo. No sabíamos qué estaba pasando abajo. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, bueno, hay que inaugurar un sistema hidráulico para poder refrigerar el núcleo. ¿Qué hay que hacer? Cavar y cavar mucho. Traen 10.000 mineros de Tula, una región de Rusia, un clima duro, hostil, y les imponen cavar un túnel gigante de más de 2 cuadras de largo y 1,5 cuadras de ancho en un mes exacto. Esto lleva 3 meses como mínimo, pero bueno, trabajan día y noche. En la boca del túnel empieza a hacer mucho calor.
más de 50 grados. La gente pide ventiladores, pero no le dan ventiladores. No le dicen nada. ¿Por qué no le dan ventiladores? Porque había polvo radioactivo. Si ponían ventiladores, entraban a contaminar todo. La gente que hace con tanto calor se desnuda y trabajan desnudos. Literalmente desnudos. La serie se refleja bien, la HBO. En 1 mes y 4 días el túnel está terminado. Una tarea titánica. Totalmente titánica. Y se dan cuenta después, yo me pregunto por qué no se dan cuenta antes de las cosas, pero bueno, no tiene explicación, que tampoco servía el túnel. Si lo inauguraban, había una posibilidad que se quiebre el núcleo, por el tremendo calor, que el concreto se quiebre, y se hunda todavía más ese núcleo incandescente. Entonces, ¿qué pasa? No lo inauguraron. Y tenemos 10.000 personas, los mineros, que van a inundar los hospitales de la Unión Soviética en los años siguientes, y todos van a tener malformaciones, problemas físicos, médicos, van a ser incapacitados laborales, y no van a tener ayuda jamás de nadie. La mayoría ya murió. Y muchos por la edad podrían tener 60 años y estar vivos tranquilamente. No queda prácticamente nadie. Esto está mal, pero vamos a ir mucho peor todavía. Perdimos por arriba, perdimos por abajo, no hay mucho más que hacer. El acreedor sigue humeando, la gente pregunta, no hay muchas respuestas. Entonces surge la idea de hacer un sarcófago. Tapar este tremendo hoyo. Pero hay un problema, hay varios problemas, ¿no? Pero, ¿cómo se trabaja para hacer un sarcófago gigante en lugar de un ser humano? Cuesta menos de 1 minuto. No se puede trabajar. ¿Qué tienen que hacer? Con la mayor improvisación, se darán cuenta, del mundo, armar todas partes separadas en distintos lugares y ensamblar rápidamente, a ensayo y error, en el lugar. Ese fue el sarcófago que durante 30 años cubrió esto. Tuvo miles de problemas. Entraba agua, nieve, se abría. Estuvimos al borde de la locura, al borde de un peligro muy grande. 30 años después, que fue lo que duró menos inclusive. Pero hay otro problema más grave todavía. La explosión original se liberó de todo, pero aparte el trozo de grafito del techo fueron a parar a un costado. ¿Qué pasa? Esos trozos de grafito eran tremendamente contaminantes. Un trozo como este que yo tengo en la mano puede tener hasta 50.000 roches. Con 100 roches por hora me muero. Yo por tener esto en la mano, 1 minuto, ya me muero. Era ese nivel de contaminación que había. No se podía trabajar y dejar ese material adentro, había que sacarlo. Ya, se mandan robots. Pero es tanta la radiación que los robots enloquecen. Los circuitos enloquecen y parece, es feo verlo, realmente asusta, en algunas imágenes, que se suicidan, se van cayendo por el reactor, o no responden a los comandos. ¿Qué pasa? Esta gente de partido se junta de nuevo y dice, bueno, parimos helicópteros, parimos a los mineros, parimos a los robots. ¿Qué es lo más barato que hay en este país? La gente. Bueno, mandamos gente. Y mandaron gente joven, al techo del reactor nuclear, el lugar más contaminado de la historia. Esta gente, los liquidadores, famosos liquidadores, tienen un traje bastante sencillo para la ocasión, nada del otro mundo, trajes cosidos con plomo. Los mismos soldados cosieron la noche anterior. O sea, los soldados cosían su mismo traje la noche anterior. Si estaba mal cosido, estaba mal cosido. No había control de nada. ¿Qué tienen que hacer? Sonaba una alarma, en grupos de 8, y un supervisor iban al techo corriendo con una pala. Esto es una imagen, la verdad, tan antagónica que para escribir muchas cosas. Yo lo escribí en mi libro. El contraste de ir a luchar contra un reactor nuclear, contra el átomo, con una pala, que es el elemento más prehistórico que tenemos como seres humanos. La pala contra el reactor. No podía salir bien. Y no salió bien. ¿Qué hacían? Juntaban escombros rápidamente, los tiraban. Sonaba una alarma a los 45 segundos. No podía estar más tiempo. Y se volvían. Una manguera tremenda de presión, lo presurizaba todo, sacaban el traje, lo incineraban, les daban pastillas de yodo, les daban una palmadita, después le daban un billete de 100 rublos, que eran $100 en ese momento. Otro aplauso más, una botella de vodka, gracias por la patria. Chicos de 18, 20, 22 años fueron al reactor y más de una vez, y gente más grande fue también de voluntaria inclusive. Pasaron más de 600.000 personas por el reactor. 600.000 personas trabajaron en este reactor para descontaminarlo. Era una tragedia tremenda. Bloque de grafito a un container con plomo, se sellaba y se llevaba lejos. Una tarea titánica. En noviembre, ya con las primeras nevadas, finalmente terminan
y pone la bandera soviética y canta el himno del reactor porque es una victoria militar. Cuando digo militar, es complicado decirlo, pero esto se tomó como una especie de invasión. La lucha contra el reactor fue una lucha militar. La gente era política, era un país político, todo pasaba por la política acá. La cultura, la sociedad, todo era político, se aprobaba o no se aprobaba. El reactor, a la gente se dijo que estaban en guerra. El reactor era los nazis de los 80. O sea, los nazis de los 40 era el reactor, había que vencer al reactor. Mandaron militares condecorados a luchar contra el reactor, a luchar contra la radiación. Un militar, ¿qué hace un militar luchando contra la radiación? ¿O no mandan científicos? No mandaron científicos. Mandaron un militar como Tarakanov, condecorado de Afganistán, que fue con soldados con armas. Y yo me pregunto, ¿a qué le iban a disparar? ¿A qué le iban a disparar? ¿A la radiación le iban a disparar? ¿A la nube radiactiva? No lo sé. Hay que entender por qué pasó esto, por qué salió tan mal, ¿no es cierto? Realmente vence, entre comillas, que no hay ninguna victoria, en noviembre está el sarcófago, pero va a haber un costo enorme. Realmente un Gorbachov abrumado, superado por la situación completamente, decide escuchar un día a Valery Legasov, el científico y físico más prominente de la Unión Soviética, conocido dentro y fuera de las fronteras. Cuando Legasov puede por fin hablar, le dan permiso para hablar, se para. Cuando Gorbachov le dice, bueno, Legasov, ¿qué hay que hacer por esto que pasó? Legasov le dice la verdad. Lo que hay que hacer es que evacuar un área no de 30 kilómetros, de 500 kilómetros. Evacuar a todo el mundo. Matar todos los animales que existan en esa parte de Ucrania y de Bielorrusia. O en el pelaje pueden llevar partículas radiactivas. No tomar el agua, hacer diques, sacar ríos, reconvertir la zona completamente, una zona con la provincia de Buenos Aires, la mitad más o menos. Cavar hacia abajo, con palas, 30 centímetros, toda esa área de 500 kilómetros. Llevar la tierra en containers, sellarlos a los Urales. Estemos preparados, dijo Legasov, para tener entre mínimo 40.000 a 50.000 muertes por cáncer directas en los próximos años, y muchas más la década siguiente. Cuando Gorbachov le dice, más que nada por lo que dijo de cavar y llevar los containers, Legasov, eso es imposible, no se puede hacer. Y le dice, sí, es cierto. Usted preguntó qué hay que hacer. Entonces, científico, lo que hay que hacer es eso. Cualquier cosa menos que eso no nos va a servir. No hicieron nada. Nada de eso, ni remotamente parecido. Bueno, el buen Legasov, un hombre de bien, no va a poder vivir con Chernobyl. En el segundo aniversario se suicida. Se mata, se quita la vida. No es el único, ¿eh? Chervisky, secretario del Partido Comunista, se va a matar también. Y va a haber muchos más también. Chernobyl fue muy pesado. Chernobyl no terminó. Recién empezó en el 86. Ahora bien, acá vemos la imagen de una persona, Yuri Bandashevsky. Yuri Bandashevsky era científico también y tuvo la idea muy adecuada de tomar un cobayo y darle pasto contaminado de Chernobyl y hacerlo tener cría. Tuvo 6 crías. Las 6 deformes. Aleatoriamente. Una los ojos acostados, otra nació sin piernas, otra sin brazos, otra sin una pierna y sin un brazo. No había un parámetro. Pero todas tuvieron problemas. Cuando fue el gobierno soviético le dijo, mire, va a pasar esto con los chicos. No le dijeron gracias. Fue detenido y apresado. Estuvo preso. Es más, se cayó el Estado soviético en el 91, el gobierno bielorruso lo puso preso también. Porque publicó trabajos que, y tiene razón, que casi toda Bielorrusia tendría que ser evacuada, donde cayó la mayor parte de la radiación. El 80% de Bielorrusia es inhabitable y la gente vive igual. Es un preso de conciencia, como se llama. Me alimentaron hasta cargos personales para detenerlo que no son ciertos, se supo después. Así se vivía acá. Este hombre denunció lo que iba a pasar, pasó lo que él dijo, o no es que no pasó, pasó y estuvo preso. Entonces, imagen, voy a pasar algunas que son monumentos un poco más rápidamente. Acá está Bielorrusia, esta es la provincia de Gomel. Chernobyl está acá, exactamente ahí. Toda esta área, al menos, toda tendría que ser evacuada, por lo menos. Acá está Minsk, la capital, muy cerca. ¿Cayó lluvia radiactiva acá? Sí, cayó. Mayor, en una medida, pero cayó. Eso es importante. Ahora, Chernobyl en números. A mí no me gusta mucho la matemática, pero los números, son exactos y estamos todos de acuerdo en eso. Legasov tenía razón. Hubo más de 40.000 muertes por cáncer directas.
Solamente en el hospital de Minsk, la capital de Bielorrusia, hubo, 10 años después, 1.152 chicos con cáncer de tiroides. Solamente en el hospital municipal de Minsk. Y somos todos, por supuesto, la cifra mucho más grande. La isla de Córcega, que está lejos de la isla de Córcega, un aumento de cáncer en 700% después de Chernobyl. Y podemos agrupar de números que son más o menos así. Hubo muchos chicos con deformidades, con retraso, con problemas, pero a todo esto, ¿saben qué es lo peor? El Estado soviético, ¿sabe cuántas muertes reconoció? Porque esto es lo peor, esto dice mucho. Uno dice, bueno, 40.000, 50.000 dijiste, más lo que viene, más la década siguiente, más, y tenemos un número aproximado de más de 100.000, por lo menos, y puede ser más todavía, porque van a seguir muriendo gente. 31. 31 víctimas tuvo Chernobyl para la Unión Soviética. ¿Qué somos? Las otras personas murieron en el momento de la explosión, que murieron, no se puede disimular, y los bomberos, los 29 bomberos. Nadie más murió, para el Estado soviético, nadie más murió por Chernobyl. Todos los pobres pilotos de helicópteros, los mineros de Tula, los 600.000 liquidadores que ya no queda casi nadie, no queda casi nadie en vida, no cobraron nada, no fueron reconocidos, no tuvieron pensiones, no tuvieron trabajo, fueron discapacitados y no tuvieron nada del Estado soviético. ¿Por qué no los reconocieron? Bueno, en gran parte el Estado estaba en crisis, económica también. Reconocer significaba indemnizar, tener que pagar. No quisieron pagar nada. No quisieron pagar una sola indemnización por Chernobyl. La gente del Frente de Voluntad se contaminó y no pudo tener vida normal, no recibió nada de este Estado y por supuesto se cayó, como tenía que ser de otra manera. Se desplomó y dejó a Bielorrusia y Ucrania lidiando solas con esta tragedia que venía de antes, hasta el día de hoy. Ahora bien, curiosidad de Chernobyl o no, uno podría pensar, la planta se cerró inmediatamente. No, toda la planta se cerró después de este accidente. No. ¿Sabe hasta cuándo funciona la planta? Hasta el año 2000. El último reactor, que fue el número 3, hasta diciembre del año 2000, 14 años después, siguió funcionando. ¿Por qué? Hace falta energía. Y no se podía reemplazar. Una locura. La gente fue a trabajar hasta esa fecha. El presidente en ese momento, Leonid Kuchma, ucraniano, por videoconferencia, hizo una ceremonia de cierre definitivo de la planta. Ahora, esto que dije es monstruoso, ¿no? Es tremendo, patético. Pero no es lo peor. Esto, y usted me dirá, ¿cómo no es lo peor? 30 bombas atómicas, la explosión. No, pero esto es lo que pasó, no lo que pudo pasar. Hay cosas que se ocurrieron después, que son muy interesantes. El 6 de mayo, 3 bomberos que no los conoce nadie, y tenían que tener monumentos en toda la ciudad del mundo, para mí, que son Ananenko, Bespalov y Baranov, salvaron a Europa entera de una mega explosión de 10 megatones. Mucho peor que este. Se inmolaron en aguas tremendamente contaminadas del reactor, había una escotilla que el agua drene. Y nos haga una tremenda explosión entre el magma y el agua que está acumulada. Curiosidades también, porque hay gente que, por ejemplo, se contaminó en Mongolia y se murió por la lluvia radiactiva, que está muy lejos. Sí, la estación se murió enseguida, estos 3 hombres, no se murieron. Ananenko sigue vivo. Ananenko sigue vivo. Y de Spalov no se sabe nada. No consta el registro, no se sabe nada. Baranov murió en el 2005 de un ataque cardíaco. No tiene explicación, ¿no? Pero bueno, la vida es así. Aleatoria también. Ahora bien, hubo un juicio por esto. Ahora, un juicio en la Unión Soviética, ¿no? No es un juicio normal. A Yatlov, el principal responsable que ordenó hacer la prueba de estas condiciones, se dio 10 años nada más. Los ingenieros que nombré antes, Klimov y Toptunov, ni siquiera fueron condenados porque murieron a las 2 semanas por la radiación. Lujanov, el que construyó este desastre, 10 años más 5. Nada más que eso. No hubo más culpables como no hubo más víctimas. Un Estado que minimizaba todo, si no hubo tantas víctimas, tampoco tantos culpables. Y ya está. Se cajoneó, como siempre, y terminó Chernobyl. Pero Chernobyl no terminó, ni va a terminar. Y digo esto, ¿qué es lo peor de Chernobyl? No es lo que pasó. Lo que pudo pasar antes y lo que puede pasar ahora. Porque en la realidad uno dice, explotó el reactor número 4, pero explotó otro reactor. El reactor eliminó 7 toneladas de combustible nuclear en la atmósfera, pero había 190 dentro. O sea, todo este desastre de 500 bombas atómicas lo hizo el 3% del combustible. La pregunta es, ¿el otro 97 dónde quedó? ¿Quedó abajo?
El reactor no se puede sacar. Con suerte, en el año 2064 van a poder sacar gran parte del combustible. 2064, con suerte. Si no pasa nada antes. El reactor 4 sigue haciendo fisiones todavía, porque hay combustible. Mi pregunta, bueno, ¿qué hubiera pasado si un evento más duro, más difícil, hubiera involucrado el 100% del material combustible de todo el reactor número 4? Bueno, nunca fui bueno en matemática, era un genio, no soy un genio en nada, pero 500 por 30, me da 15.000. 15.000 bombas atómicas. Hubiera sido el equivalente a todo el reactor 4 explotando, haciendo combustión. 15.000 bombas atómicas. Traducción, ¿eso qué significa la vida humana? Bueno, Europa, no Ucrania ya, Europa, evacuada desde España hasta los Urales. Igual que Medio Oriente y Norte de África. La vida sería imposible ahí. Hablamos de 2.000 millones de personas, que no estarían más. ¿Dónde estarían? No lo sé. ¿Y esta parte del mundo cómo estaría? Mal. Habría una suerte de invierno nuclear, tendríamos muchas secuelas, quizás no estaríamos vivos tampoco, muchos de nosotros, porque 15.000 bombas atómicas no es digerible para el planeta. Pero hay un problema peor. ¿Cuál es? Que había 4 reactores. Y la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si un evento involucra a los 4 reactores en su totalidad? Bueno, son 60.000 bombas atómicas. Y eso, investigué bastante, y aparte hay bastante coincidencia, 60.000 bombas atómicas equivale a qué? ¿A qué esta disertación nos estaríamos dando ahora? Por 2 motivos. Uno, yo no estaría acá. Y otro, que ustedes no estarían acá, de este lado. 60.000 bombas atómicas, el equivalente, hace de que este lugar esté vacío. Esta sala, este colegio de ingenieros, a lo cual le agradezco de nuevo, estaría vacío. Los árboles estarían hasta acá. Había silencio, silencio acá, silencio en mi casa, la de ustedes, silencio en Ucrania, silencio en todo el mundo, porque hoy, 38 años después, no habría humanidad como la conocemos. Que parecería una película de terror la que trata este tema. 60.000 bombas atómicas, no quedaría nada en pie. Toda la cultura, lo que nos gusta, adoramos, la música, clásica, no clásica, la Gioconda, el David, el Partenón, la cultura griega, no estarían o no habría nadie para verlas. ¿Es duro pensar en eso? Es durísimo. Pero eso pudo haber pasado. Y hoy corremos riesgo que el magma, todavía en el suelo, no sabemos qué pasa, qué reacciones hay, tenga un encuentro con algún canal de agua, que vaya al río Pripyat, que desemboca en el Dnipro, el gran río de Ucrania, desemboca Mar Negro, Mediterráneo y Atlántico. Una mega explosión de 10 o 20 megatones. Eso aquí equivale a un desastre tremendo, mayúsculo. ¿Corremos riesgo de eso? Sí, corremos riesgo. Pero no sabemos qué hacer por eso. Perdón que me suena una alarma que me indica que no me tengo que pasar mucho, así que la voy a apagar. ¿Por qué quiero contar esto? La otra parte la dejé para el final, porque estamos en un volcán parados. Porque es una energía que es muy buena, es sana, es limpia, es económica, pero tiene esta parte. Somos seres humanos. Cuando se gente inepta lidia con estas cosas, puede pasar esto. Pasa que el átomo, la partícula más chica del universo, nos pega un cachetazo y nos da vuelta la cara. Pues vamos a ser Dios y no podemos. Chernobyl fue una suma de incompetencias, de cosas mal hechas, mal diseñadas, una relación jerárquica que no sirve para cuestionar. Donde un empleado tiene más miedo a su jefe que a una explosión nuclear. Un empleado le dicen que no apriete un botón y no lo aprieta, o tiene más miedo de su jefe que a una reacción nuclear. Por eso este accidente pasó donde tenía que pasar. ¿En dónde? En la Unión Soviética. Por esto quiero finalizar, dejé un par de imágenes para otra ocasión, agradecer la presencia de ustedes. Dice que me interesa difundir este tema, me parece importantísimo, porque no se habla de esto, pero Chernobyl es un monstruo que está ahí abajo. Y va a seguir estando 1/4 de años por lo menos. Me parece, yo tenía 15 años en ese momento, me acuerdo. Estaba en el colegio, no se hablaba casi nada acá, pero algo había pasado en Ucrania. Yo tengo familia en Polonia, muy cerca, algo me hacía ruido. Pero claro, esto no se supo nunca. Hasta mucho después, este daño, este nivel de daño no se supo nunca. Jamás. Por eso me interesa difundir y saber lo que pasó y cómo estuvimos al borde de algo mucho peor. Puede pasar algo mucho peor todavía y puede pasar algo mucho peor todavía. Así que, de parte ya nada más, sabés con la presencia, si tienen alguna pregunta o comentario, lo que sea, por favor, háganlo. Y bueno, será hasta otra vez seguramente.
Si me permiten, quiero hacerle una pregunta. Buenas tardes. Estoy un poco afónico, perdón, ¿eh? Bueno, Chernobyl salió un poco a la luz ahora no hace unos meses, en realidad de la invasión rusa, porque este buen hombre llamado Putin, que tiene mucho que ver con esto, con la forma de pensar, heredó esto justamente, ordenó cavar a sus soldados en Chernobyl, y nadie sabe por qué. Ordenó cavar. Al cavar, ¿qué hizo? Movió partículas que estaban enterradas de radiación que volvieron a la superficie. Es más, se contaminaron soldados rusos con esto. ¿Por qué? No sé. Por suerte no soy Putin, no estoy en la mentalidad de él, un hombre de la KGB, la ex KGB. Esto es grave porque Chernobyl tiene material radioactivo dentro y debajo. Si hubiera una explosión nuclear, otro evento, algo que afecte eso, vamos a estar en la presencia de un evento mucho peor que el que pasó. O sea, hay cantidad suficiente para que sea 30 veces peor por lo menos. O sea, 30 veces peor de lo que pasó. Por suerte, Ucrania no es una zona sísmica. Si esto hubiera pasado a un país como Turquía, Grecia, un simple sismo hubiera sido un desastre. Un desastre. Por suerte, es una zona bastante plana. Esa parte es muy llana y tranquila. Pero si en un momento tectónico estaremos hablando de otra tragedia seguramente. La situación siempre es grave porque, aunque no se hable, hay un peligro latente ahí. Puede no pasar nada, esperemos que no pase nada nunca. O puede pasar en un mes, 6 meses, un año o 10. No se sabe. El tema es que aunque pase, no se puede evitar. Hoy no se puede prevenir algo. No hay forma de acceder al núcleo, no hay forma de poder meterse. No se sabe qué pasa. El material se puede tardar 40 años en traerlo, como dije, 45. Estamos con un peligro, es una bomba de tiempo en realidad. Pero bueno, estuvo todo tan mal hecho, como vimos. Podemos seguir con lo que fue la fundación de la central, el diseño. Pues estuvo mal hecho de un principio, mal pensado, mal armado, mal diseñado, mal ejecutado y mal conducido. No le faltó nada a Chernobyl, ¿eh? Fue la guía directa al desastre. Un pasaporte al desastre fue Chernobyl. No se hizo nada bien. Es un ingeniero a cargo y sabe perfectamente que con 30, 200 megavatios no se puede hacer una prueba y la hace igual. Sacan las alarmas. O sea, esto es contarlo es insólito. Pero esto pasó. Y por eso pasó lo que pasó. Esperemos que no pase nada más. Serían las napas, ¿no? La contaminación. Claro, claro. La Paz también, por supuesto. Hoy se estima que hay unas 6 millones de personas viviendo en áreas contaminadas. Y en también en áreas gravemente contaminadas. Comen, beben, toman agua, viven y respiran Chernobyl todos los días. La gente está acá, y en muchos lugares fuera de Bielorrusia y de Ucrania también, inclusive. Esto fue tremendo, la contaminación. Yo tengo familia en Polonia, muy cerca, que al principio no pasó la nube por Polonia, pasó a Suecia, ¿se acuerdan? Pero cuando vuelve, le da con todo. Yo viajé en el 97, 11 años después. Hablé con mi tío, que está a unos 500 kilómetros de Chernobyl. Y el tío, ¿qué? Le saqué el tema. Chernobyl está, no hablé de ese. Ellos están en el campo, producen cosas de campo. 2 años tiramos una cosecha, no nos compraba nadie. Ni agua podemos tomar. A 500 kilómetros. En Polonia ya, ¿eh? Fue durísimo. Fue durísimo. Fue durísimo. Problemas a las nubes, ¿no? También que van dando. Exactamente, exactamente. O sea, bueno, los vientos hicieron un desastre. Los vientos llevaron partículas para todo el mundo, prácticamente. Chernobyl está en todos lados. O sea, algo cayó en todos lados, no se salvó nadie. El epicentro fue, obviamente, de esta parte de Bielorrusia, parte de Ucrania, Rusia también, y parte de Europa que cayó concretamente lluvia radiactiva. Completamente. Esto es aleatorio. Por ahí acá no cayó nada. Pero por ahí, en España, que estaría ahí, cayó lluvia radiactiva. Y es así. ¿Hay organismos actualmente internacionales que hagan controles Permanentes. permanentes? Hay más de 2.000 personas en Chernobyl hoy en día. Sí. De Ucrania, internacionales también, que hacen mediciones, controles, estudios, lo que fuera. Sí, hay. Pero se puede hacer hasta cierto punto que se puede acceder. Hay cosas, como te digo, debajo que no se puede saber nada. Bueno, yo lo que quiero es actualmente determinen, bueno, cuál es el estado de contaminación actual. No de organismos No. de pronto que pueden controlar este tipo de cosas.
Sí, si nos guiamos por los organismos de ahora, supuestamente hay. A ver, fuera de esta área casi no hay radiación, o hay muy poca. Lo más grave estaría acá, concentrado al sur, Gómez, esta parte de Bielorrusia, esta provincia, la parte del área del reactor, que la más, que hay una zona de exclusión todavía, no se puede acceder. El resto estaría habitable, entre comillas, pero la realidad demuestra que no. Porque el aumento de cáncer que hubo en Europa, en muchos lados, inclusive hasta España, Italia, demuestran que no, que hubo problemas que siguieron después. Hoy nacen chicos deformes todavía en esta zona. O sea, no es que nació hace 30 años, ahora nacen chicos deformes todavía, con retraso, problemas aleatorios, la zona norte de Ucrania donde hubo una fuerte radiación. Y la gente consume comida en esta zona también. Es durísimo decirlo, pero es la verdad. ¿Cómo café? Tomo café. Sí. Bueno, gracias por la presencia. No, sí. Perdón, me gustaría hacer una consulta. ¿Me Sí. escuchan? ¿Qué tal? Bueno, primero agradecerte y la verdad que la charla estuvo, Luis Barrios es mi nombre, estuvo muy interesante, ¿no? Digamos, un hilo conductor desde el principio hasta el final. La verdad que me asombra el nivel de errores o horrores que han sucedido uno tras otro en un lugar que en teoría los errores se deberían minimizar, minimizarlo a la máxima expresión, digamos, ¿no? La pregunta vendría, digamos, más que pregunta sería, digamos, que expreses cuál fue tu experiencia en relación a eso, si tuviste oportunidad de, creo que no, por lo que dijiste tu tío, recorrer la zona, de entrevistar a actores que han estado en ese lugar, entrevistar a personas o científicos o investigadores que hayan abarcado esa experiencia tuya en relación a esta problemática. ¿Cómo fuiste construyendo el conocimiento, ¿no? en este sentido? Mirá, sí, te escuché un poquito bajo, pero creo que te entendí la pregunta. Tuve ocasión de hablar con gente que estuvo en Chernobyl, por el contacto que tengo con una ucraniana en Buenos Aires y también en el resto del país. Había gente incluso en la embajada, que no está ahora, que estuvo en su momento, que tuvo familiares directos en Chernobyl o cerca. Es más, una agregada cultural, había tenido problemas también su familia, justamente por eso. Y otra gente que por terceros me comentó lo mismo, y en el ambiente siempre la comida ucraniana en Buenos Aires, ¿no es cierto? Y con familia polaca que tenía también conocidos en Ucrania, lo mismo. Ellos lo vieron de una forma muy distinta, porque aparte mintieron todo el tiempo. La gente no sabía nada de lo que había pasado. Cuando le dicen que lo van a evacuar, se llevaron un bolso y ya está, y pensaron volver a los 3 días, y no volvieron nunca. Recién cuando se cayó la Unión Soviética, años después, 5 años después, de a poco empezó a dar más información, pero la gente que lo vivió, salvo que tuvo secuelas inmediatas, obviamente, el resto ni sabía lo que era. Es más, el tema es largo, yo no puedo dar una charla tan larga porque no soy amigo de las charlas extensas, pero hay muchas cosas para contar que quedan afuera. La gente no creía en un momento lo que había pasado. Cuando a la gente mayor le iban a evacuar, decían, tienen que irse de la casa, se reían. No, acá no me voy. Yo me peleé con los nazis, vencí a los nazis, me quedo acá. ¿Con qué estoy peleando si no veo nada? Claro, la radiación no se ve, no se siente al principio. Cuando se siente ya es tarde, me explico. La gente no se iba de la casa, pues no creía lo que estaba pasando. Mucha gente decía, no, esto no existe, hacían chistes de Chernobyl, había chistes. No, tontería, lo cuento porque en un libro lo leí justamente, en la radio decían que era seguro comer una manzana de Chernobyl. Y sí, decía otro, no hay ningún problema. Puedes comerla siempre y cuando entras al carrozo 10 metros bajo tierra. Cosas así todos los días. El tema se tomó a la ligera, con trivialidad. Las consecuencias creo que están más que claras, ¿no? Pero la gente que me contó historias similares. De entrada, desinformación, no sabían nada, no creían mucho lo que pasaba, hasta que realmente se supo lo fuerte que había sido. Claro, te entiendo. Además de, digamos, el papel que cumplió el gobierno para tapar todo y que no se visibilice nada, ¿no? Evidentemente eso fue un factor también fundamental. Lo que hizo el gobierno soviético hoy se puede definir claramente como un genocidio. Y no es una exageración. Dejó morir gente inútilmente, negó información, contaminó gente, no evacuó correctamente, mintió todo el tiempo. Yo no exagero cuando digo que la gente era lo más barato de la Unión Soviética. La gente no importaba. Se murió gente que se puede haber salvado, por ejemplo, pero el gobierno no evacuaba gente, no decía lo que había pasado, mentía sobre las cifras, mentía sobre el accidente, mintió sobre todo. Entonces, obviamente, la gente la pasó muy mal. Como siempre, la gente común la pasa mal
no hay política de este tipo. Pero esto pasó, no fue una casualidad, por eso quise contar al principio, todo lo que conté al principio justamente. Esto estuvo mal hecho de entrada, o sea, si había un país que podía pasar esto, era acá. No es que no pueda haber un accidente en Suecia, en Estados Unidos, puede haber un accidente, pero la reacción seguramente va a ser distinta, quiere pensar uno, la reacción posterior me refiero. Pero esto pasó donde tenía que pasar. El reactor, aparte de una cosa, este reactor ya estaba en otras centrales como la de Kursk y Leningrado, y ya habían tenido un par de fallas, pasa que no hubo víctimas. Pero justamente falló la barra de grafito, lo que yo conté que se insertó mal, y la refrigeración. Había fallado en el año 75 en Leningrado y en Kursk en el 83. ¿Qué hicieron? Cajonearon todo. Nadie investigó nada. Y esta prueba se tiene que haber hecho con el reactor preoperativamente, no con el reactor a potencia plena. Bueno, se hizo todo mal y salió todo mal. Y la realidad es esa. Gracias por Gracias responder. a vos. Te agradezco mucho. Disculpa una pregunta. Lo mismo que Luis, excelente versión, me gustó muchísimo. ¿Cuál es la versión de hoy de Rusia, por ejemplo, con respecto a lo que pasó en ese momento? Digo Rusia porque ya la Unión Soviética no está más, en el 91 se rompió, y en ese momento estaba, entiendo que Gorbachov. Exactamente. No sé cuál es la versión de hoy, o cuál sigue, si sigue siendo la misma, o cuál versión mantiene. Mira, Rusia muchas cosas, lamentablemente, y se nota es heredera de la Unión Soviética. La desinformación, ocultamiento y mentira, y sobre todo con Putin, está a la orden del día. No es muy diferente la versión, o sea, hoy se saben cosas que antes ya no se pueden ocultar, pero vaya eso, hay una parte crítica de Chernobyl que dice que esto fueron unas fallas humanas nada más. O sea, todo esto que pasó para algunos es culpa de un par de personas que hicieron mal, apretaron un par de botones mal. No es así. De hecho, el botón que se apretó, la Z5, que apretó el ingeniero Akimov, lo apretó bien. Había que salvar el reactor. Con ese botón queda apagado. Lo que él no sabía es que estaba mal hecho el reactor. Que esas barras que iban a bajar de golpe, no bajaron nunca. Entonces fue una falla evidentemente humana, pero en la construcción del reactor, y además en la concepción misma de la política de ciencia nuclear que no existía, en la Unión Soviética, donde se ponía gente a dedo, por ser amigo de, y no gente realmente capacitada para lidiar con una situación así. Pues fíjate una cosa, cuando sube la potencia, se quedan todos mirando el reactor, mirando la pantalla, y nadie hace nada. Pues nadie sabe qué hacer. Porque no estaban preparados para que suba la potencia de golpe. O sea, no estaban preparados para lidiar con un accidente nuclear. Es triste, pero no estaban preparados para hacer eso. Y bueno, pasó lo que pasó. Bien. Gracias. Gracias a vos. Bueno, ¿qué tal? Yo lo único que te quería preguntar, si puedo, primero, por supuesto, agradecerte como los colegas que intervinieron antes, Te agradezco. y en segundo lugar, si la gente de Ucrania en este momento, ¿qué piensa hacer con ese problema que lo tienen ellos ahora ahí? Y si, digamos, lo que piensan hacer o lo que pueden hacer dista mucho, digamos, si están capacitados ahora y aparte con ganas de poder por lo menos hacer las cosas mejor, que no les va a costar mucho que lo que hicieron los rusos, pero si están, digamos, me entendés lo que te pregunto, así que no sigo más. Por supuesto, mira, Ucrania está lidiando con este problema porque, obviamente, está en su territorio, la dejaron prácticamente sola, el Estado que hizo este desastre no existe más, no hay nadie que pague nada, que se haga cargo. Ucrania tuvo muchos gobiernos distintos, además, pero tiene la idea, por supuesto, de sacarse este problema de encima para bien propio y de la humanidad también. Hoy está en guerra Ucrania, es un país que sabe que tiene un problema mucho más grave, y la prioridad es la guerra y poder sacar al invasor de encima, que ojalá lo haga pronto. Pero más allá de eso, Chernobyl es una preocupación constante. De hecho, Zelensky habló muchas veces de eso, de la injerencia rusa, cuando justamente invadieron Ucrania y tomaron esa zona, quién sabe para qué, no tiene ninguna importancia militar, lo hicieron igual los soldados rusos, con orden de Putin, orden directa. Pero sí, Ucrania está haciendo todo lo que en su capacidad está. Lo que pasa es que es un problema muy grave esto, y aparte de una fortuna, es carísimo desmantelar un reactor, quitar líquido nuclear, es algo que requiere la ayuda occidental. Ucrania la ha pedido, de hecho hay gente occidental trabajando hace años. Es un problema muy caro, muy a largo plazo, muy complicado. O sea, desmantelar una central nuclear es peor que hacerla nueva. Más trabajoso, más engorroso también. Y aparte estamos lidiando con el desastre continuamente, porque mover a con Chernobyl hacia abajo es rezar para que no pase nada. Así que nos falta tecnología para poder resolver esto ahora.
No Ucrania, al mundo todavía, ¿eh? Nos falta tecnología nueva para poder intentar lidiar con Chernobyl. Hoy no podemos. Quizá en 20, 30 años sí, ojalá. Porque si no va a ser un problema realmente eterno para la humanidad. No para Ucrania, para la humanidad entera. Muchas gracias y otra vez te felicito por llevar, digamos, esta información, ¿no? Que por lo menos en mi caso, si bien yo vi la serie, como vos dijiste, pero bueno, hay muchos datos que por supuesto la serie no los considera. Gracias. Esperamos a ver si hay una pregunta más. Mucho material radioactivo instalado todavía entonces. Hay muchísimo, la mayoría está todavía. La mayoría Más está. de lo que reaccionó. Sí, completamente. Y esa es la bomba latente que vos decís. Sí, porque se siguen haciendo fisiones, porque es obvio, el material nuclear está ahí. Hay un sarcófago nuevo mucho mejor, pero el viejo era un desastre. Pero tenés soldados rusos, tenés cuestiones naturales que no puedes prever. Tuvieron un terremoto, que por suerte no es esa zona, pero puede hacer con los cambios climáticos, supone que hay un terremoto. Y puede pasar de todo. Sacar este material es muy complicado, como dije recién, carísimo. Falta tecnología y tiempo. Y el tiempo es un apremiante, porque el tiempo es, me acuesto hoy y mañana me levanto y veo el diario y explotó o no. Es una bomba latente, la verdad. Claro, y eso va a ser algo así durante como de vos 200 años. Mira, podemos no hacer nada, confiar en la fortuna y dentro de un $250 000 años que se limpie. Pasa a no haber nadie en ese momento. Y no es la idea tampoco, que el mundo tenga que lidiar con esto por errores de gente que no supo hacer nada. Hay que limpiarlo, pero nos faltan elementos para poder hacerlo todavía. Yo pensaba, si explota todo eso por en el supuesto, claro, no podría mover, sí, esa persona, hasta mover la Tierra de su eje o algo así. Mira, sí, una explosión muy fuerte puede alterar el eje, como lo hace un cometa, un asteroide también. Esto sería mucho peor todavía. Sí, pero aparte ya, mira, es una contaminación de eso, es equivalente a tantas bombas nucleares. Nos va a dejar el cielo gris, no una vez o un año, casi de por vida. Va a haber un problema muy grande, así que no puedo preverlo yo, pero mejor que no pase, por supuesto, pero la posibilidad está, no es una cuestión irreal. Por eso me interesa difundir esto, porque no es un tema. Como decía, vos ves algunas noticias, bueno, explotó, y dan todo por terminado, explotó cuando explotó el reactor, y explotó en su momento, pero el peligro es el mismo. Ese fue un episodio que hubo, pero está todo ahí todavía. ¿Qué no podría hacer reaccionar? Como dijiste vos, un terremoto, pero ¿qué otra cosa? Algún episodio militar, que están luchando muy cerca. No sé si un misil exactamente por el sarcófago, pero algo más fuerte o varios misiles sí. Reacciones físicas. El magma se unió en el suelo. Puede tocar un acuífero, algo que no sabemos, hacer una mega explosión de 10, 20 megatones es una barbaridad. Y no se puede evitar. Eso no se puede evitar. ¿Se puede saber cuál es la estimación de la temperatura de la emisión de la reacción nuclear? Mira, hoy no sé si, no creo, pero en su momento el núcleo se estableció que llegó a más de 3.000 grados, había de núcleo incandescente. Claro, en su momento. Hoy lo que pasa abajo no se sabe casi nada. Pasaron 38 años, la zona quedó contaminada, obviamente, pero El problema que puede haber es el tema de los cambios climáticos. Eso también. Las ramas pueden subir eso también. y llegar al núcleo. Exactamente. Perdón, son 3 reactores que ahora quedan. Hubo 4, iban a ser 6 al principio. Por suerte hicieron 4 porque explotó si no iban a ser 6. Y lanzó uno, quedan 3 más. Sí. No están operativos igual. No, está bien. Pero esos 3 no necesariamente podrían explotar los 3. Capaz que explota uno. Bueno, si explota uno, explota nosotros. Bueno. Depende, depende de qué evento. Acá explotó el 4 y no explotaron los demás. Un tema que pasó dentro del reactor número 4, pero otro evento distinto puede involucrar otro reactor, que están cerca, están pegados. Es determinada por los métodos de control que tienen hasta ahora, que pudieron hacer para detener los reactores, ¿sabes? Sí. No hay nadie operando ahí, es decir, lo pararon y lo dejaste ahí y no sabés qué va a pasar. Sí, igual hay gente que está yendo, porque hay controles que hay que hacer, o sea, exactamente. Pero hay cosas que siguen manteniendo. Estos líquidos refrigerantes tienen que estar manteniendo todavía porque no se puede secar eso. O sea, es uno de los miedos que había. Cuando invadió Rusia, estuvo parado el reactor unos días. Eso fue peligroso. Estimaron unos ingenieros que se encargan de eso, que si el tiempo era más largo y se secaba eso, podía haber una reacción nuclear más importante.
Estuvimos cerca de que pase eso. Claro. No se lo puede, hay que seguir trabajando en Chernobyl. No se puede irse y decir, bueno, no, hay que seguir para no pasar algo peor, justamente. Las tareas son de contención, las tareas son de contingencia, no es de generación. No, generando no. Está controlado. Llevamos gente para que no explote todo. Para que intenten que no explote todo. Pero digamos que en Ucrania, en este momento, bueno, la Federación Rusa ocupó Zaporizhzhia, que es creo que la más grande. Sí, más grande todavía que es Chernobyl. Esa la ocuparon, que ahí creo que afectó la voladura de la represa de la Vaca Fresca, que es de donde sacaban parte del agua para la irrigación. Bueno, por eso ahí sé que fue que preguntó de los organismos internacionales están, bueno, para inspeccionar para que no se desmadre. Pero después, en este momento creo que son dos organismos nucleares que están funcionando. Sí. Están funcionando. Y topográficamente se sabe lo que es muy de geología, me parece. Temperaturas de más de 2000 y pico grados, se generan reacciones vegetales, de las cuales se puede ir cuarteando y yendo para abajo. Abajo que son los rocosos. Se estima que el núcleo ese incandescente se hunde 1 centímetro por año por lo menos. Nos lleva casi 40 más. O sea, eso es, exacto. Como bien decís, el calor y todo genera reacciones nuevas en la Tierra y todo el medio que no se pueden prever bien. Como curiosidad, que no lo dije tampoco, pero la vida es algo realmente increíble, ¿no? En todo sentido. Hay un bosque rojo ahora, de animales nuevos. O sea, hay más animales que antes. Conclusión, para mí, ¿no? No quiero ser muy esotérico, pero para los animales lo peor era el hombre, no la contaminación. La nota del hombre florece todo en Chernobyl ahora. Cada mutaciones hay de todo, ¿no? Pero hay más vidas ahora que antes. Insólito, pero es así. Pero lo que decís, sí, eso no lo podemos manejar del todo bien todavía. Sabemos lo que te dije yo y un par de cosas más, pero no mucho más. Que se hunde y... Sí. Me han informado. Me gustaba mucho, por eso tenía otra información. Del bombero que se tiró a abrir las válvulas. Son los 3 bomberos que nombré. Algún que estaba ahí, ¿no? Ananenko, Espalón y Baranov. Eran 3 bomberos y arrojaron. Estaba hablando de los salmones tirarse del agua pesada abajo. Porque había una información que teníamos esa cartera de otros profesionales, que abajo del reactor, ahí está el agua pesada de refrigeración. Sí. Bajaba había se tocaba a más de 9 grados, el agua a los 700 grados se disocia, se convierte en hidrógeno y oxígeno. Y va a ser una explosión de hidrógeno tremenda. Tremenda. No, para agua pesada. Entonces, se iba a hacer eso. Justamente Sí. escuché ahora, me tengo que confirmar que se tiraron para evitar esa. Exactamente. Ese baño que se tiró el bombero lo salvó la tradición. Porque le hizo una descontaminación de. Sí, porque te digo, Contaminación natural. Al- Pero lavarlo, claro, así que sale salió de casualidad. de servicio de lo que fue exacto. No, que- No por los nazis. No, que fueron héroes, porque la verdad se tiraron sin saber nada y se arrojaron para poder cerrar esa... Sí. Fue todo, a ver, lo que vino después del accidente fue todo ensayo y error. Como esto no había pasado nunca, tampoco podían saber mucho, lo que hacían lo hacían mal, fue todo ensayo y error, ¿eh? Helicópteros, bueno, probamos. El túnel, probamos. Fue todo así. Improvisación total, pero cada error moría gente. Ese es el problema. No, gracias a vos por la presencia. Perdón, ¿puedo hacer otra consulta? Sí, ¿qué tal? Sí, bien. Primero, ahí sabes que para las próximas presentaciones no se escucha nada de los comentarios que hacen desde la mesa. No se logra escuchar la pregunta. Sí. Y no se entiende la respuesta porque no sé cuál es la pregunta que se realizó, digamos, ¿no? Y después, la pregunta, en realidad, que me comente la experiencia que vos tuviste en relación a cómo se ha modificado, si es que tuviste esa experiencia, cómo se ha modificado la seguridad en el país nuestro, digamos, ¿no? En relación a lo que ha pasado allá, si hubo algún tipo de asimilación de eso, si nosotros estábamos más preparados quizás que ellos,
si hubo un cambio en la visión de la seguridad en este tipo de sistemas, ¿no? Mirá, después de Chernobyl cambió todo. De hecho, por ejemplo, Alemania iba a hacer un par de centrales más y no la suspendió después de Chernobyl. Muchos países suspendieron proyectos, los dilataron, algunos directamente los finiquitaron porque, como muy pesado Chernobyl, y ningún país quería lidiar con una situación semejante, ni siquiera parecida a lo que había pasado justamente en la Unión Soviética. Frenó mucho el tema de la energía nuclear. Y por supuesto que modificó y aumentó más los controles. El tema es que en Occidente había controles eficientes. Fíjate una cosa, en Suecia, un trabajador todos los días va, se mide la radiación y detecta radiación. Y no venía de sus centrales de la Unión Soviética. Se hacían las cosas mejor. Pero acá se hizo todo mal, acá no había controles. Era la Unión Soviética que no tenía controles mínimos, siquiera sobre la seguridad. En Occidente son mucho más estrictos los controles. Igual todo puede fallar. Fíjate en 2011 lo que pasó en Fukushima, en Japón. Los japoneses son hiper ordenados con todo. Protocolo de seguridad, todo. ¿Por qué pasó? Un tsunami y se afectó la central. Y también hubo una fuerte emanación de material radiactivo, que se ocultó bastante también. Pues Fukushima fue bastante peor que se dijo, pero no llega a ser lo que fue Chernobyl, obviamente. Pero te puede pasar que aún haciendo las cosas bien, como Japón, tengas un evento climático o natural y te destruye todo. Y hay que lidiar con eso también. Pero tu pregunta sí, se modificaron, se hicieron más fuertes los controles sobre, creo que todo el mundo, literalmente, no te podía asegurar, pero al menos en Occidente sí, para poder evitar, obviamente, otra catástrofe como esta. El tema es que esto pasa una vez y eso te cambia todo. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Excelente la exposición. Quería simplemente mencionar que también en la serie pasa, aunque en un segundo plano, el rol social que tuvieron los trabajadores mineros y bomberos, digamos, en ayudar en ese momento, una vez que ya se conocía, si bien no se conocía bien las consecuencias, sí ya se sabía que era peligroso, y que muchos fueron como voluntarios, digamos. En ese sentido, por ahí el grado de solidaridad y cohesión que tenía la Unión Soviética, obviamente la ineptitud de la gente que lo manejaba, ¿no? Y por Claro. otra parte, también en Estados Unidos creo que hubo un accidente nuclear en 1979, que fue como un precedente también, ¿no? Del accidente de Chernobyl. Sí, todo puede pasar. Lo que dijiste al principio, eso es exactamente como lo dijiste. Como el hombre tiene cosas buenas y cosas malas, Chernobyl sacó lo peor y mejor del ser humano. Hubo gente nefasta que tomó decisiones como las que dijimos. Luego mucha gente, como dijiste vos, que fue de voluntaria inclusive, a colaborar, a ayudar al prójimo, a descontaminar el techo del reactor, hasta llevar comida a la gente que trabajaba. Hubo mucha solidaridad, mucha gente que hizo cosas buenas. Lamentablemente quedó expuesta a la radiación mucha gente. Muchos que fueron voluntariamente al techo del reactor como liquidadores, con esa pala que yo conté, tan tosca, sacar elementos radioactivos, y muchos se contaminaron. Y bueno, pero eso ayudó muchísimo a que no sea peor. Eso sí, estoy de acuerdo con vos, que hubo mucha gente solidaria que se jugó la vida, que hizo las cosas, hizo más de lo que le pidieron, inclusive hubo liquidadores, yo acá por tema de tiempo no pude contar todo, pero hubo liquidadores que cuando sonaba esa alarma que yo dije a los 45 segundos, no se volvían, se quedaban un turno más. Cuando le decían de todo, cuando volvían decían, pero sos estúpido, ¿no escuchaste la alarma? Sí. ¿Y vos te quedaste? Uno me acuerdo un caso de una persona de 50 y pico de años, que era grande, dice, ¿por qué te quedaste otra vez? Y suena la alarma. Y porque me quedo yo o se queda otro chico de 20. ¿Me explico? Como diciendo, bueno, yo ya me voy a contaminar, tengo 50 y pico, lo salgo por ahí en pibe de 20. Eso existió también, ¿eh? Con muchas cosas así. Como los bomberos que conté, que se inmolaron prácticamente en estas aguas y por suerte sobrevivieron. Los helicópteros que arrojaban las bolsas a la cara descubierta. Pero lamentablemente no alcanzó. El desastre fue muy grande. Fue realmente muy, pero muy grande. Bueno, vamos a ir cerrando. Quieren tomar algo y comer algo aquí. Así que bueno, gracias por la presencia. Bueno, espero verlos de nuevo en otro evento. Gracias por conectarse. Bueno, un abrazo para todos. Gracias, muy bueno, muy interesante. Hasta luego. Hasta luego. Hay que no nos dimos cuenta que teníamos que poner un micrófono. Chao.
la Roma pusieron a